En los últimos días, el caso de la falsa psiquiatra que engañó a todos en Puebla, en México, puso en alerta a los usuarios de las redes sociales. ¿Qué tan real es lo que nos muestran las pantallas? ¿Qué pasa cuando contactamos a un supuesto profesional y del otro lado nos encontramos un estafador que pone en riesgo nuestra vida? ¿Cómo evitar esos engaños en una era donde mentir y crear un perfil falso parece tan fácil? Marilyn Cote recetó medicamentos a personas que no los necesitaban, manipuló a pacientes y se encargó de quitarle dinero inescrupulosamente a seres desesperados. También inventó relaciones con otros colegas y hasta hizo pésimos montajes fotográficos para aducir que artistas de renombre como Anthony Hopkins o Laura Pausini recomendaban su trabajo. Pero no solo eso. Cote también jugó con la esperanza de aquellos que invirtieron sus ahorros para tratar de obtener una cura casi milagrosa a tristezas y ataques de ansiedad que no los dejaban en paz. El peligro de toparse con esta clase de personas es inminente en el mundo moderno. Por eso hoy armamos este top de estafadores con perfiles falsos. La idea de este video es mostrar que ninguno está exento de que algo así le pase y por eso también es bueno prevenir estas acciones. Por eso es muy importante proteger tanto nuestra seguridad como la de nuestros dispositivos, nuestra computadora, nuestro celular, todo lo que usamos a diario y para eso existe Surfshark. Surfshark es una red privada virtual, mejor conocida como VPN, que mantiene a salvo nuestra información y todo el contenido de nuestros dispositivos, ya que nos permite cifrar nuestros datos, incluso cuando nos conectamos a través de redes Wi-Fi públicas. Con Surfshark también podemos cambiar nuestra ubicación virtual, gracias a lo cual podemos acceder a diferentes beneficios, como encontrar mejores ofertas en vuelos internacionales o desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en nuestros países. También podemos desbloquear videos de YouTube como videoclips, recitales, eventos deportivos, todo lo que se encuentre bloqueado. Y por si fuera poco, Surfshark también cuenta con su versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren seguir mi consejo y utilizar Surfshark, les traemos esta oferta imbatible por las fiestas, en donde van a poder conseguir 4 meses extras a un precio inmejorable. Vayan ya mismo al link que aparece aquí debajo en la descripción o en el comentario fijo, o también el que aparece aquí en pantalla, que es surfshark.com/Magnus Mephisto, y aprovechen esta oferta que es por tiempo limitado. Además de eso, tienen 30 días de garantía, así que lo pueden utilizar por 30 días y si no les convence, se les va a devolver todo lo que pusieron. Así que háganme caso, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Puesto número 3. Un médico de 19 años. Ignacio Martín nació en el barrio Los Paraísos, en el norte de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Allí se crió y allí estaba a los 19 años, cuando en el 2020 se desató la pandemia del coronavirus. Para ese entonces Ignacio, Nacho para los amigos, era muy querido entre los suyos. En el colegio obtenía muy buenas calificaciones, tenía amigos con los que solía juntarse a compartir algunos buenos momentos, y los vecinos de la zona lo veían como un joven tranquilo y enfocado en abrirse paso en la vida adulta. Era básicamente una persona muy alejada de los problemas, por eso sorprendió a todos que fuera acusado de homicidio. Aparte de siempre mostrarse respetuoso y responsable, Nacho tenía otra particularidad. Hablaba con seguridad y tenía un gran poder de persuasión. Esto fue crucial para que no le temblara el pulso cuando mintió sobre su edad y su formación al momento de postularse como titular del Centro de Operaciones Especiales de Río Cuarto. La pandemia estaba en su punto más alto y el organismo encargado, entre otras cosas, de la logística de ayuda sanitaria en todo ese sector del mapa, había quedado en manos de un joven que decía tener 22 años y cursaba la carrera de medicina. Nacho se había desempeñado como voluntario cuando el virus había empezado a extender en toda la ciudad. Se mostraba dispuesto a colaborar en una situación apremiante y eso lo colocaba casi en el rol de héroe. El joven se paseó por salas de emergencia, atendió en guardias, recetó medicamentos, firmó certificados, todo con un sello que lo acreditaba y un número de matrícula del que jamás nadie supo, al menos por un tiempo. Nacho también apareció en canales de televisión y gracias a su nuevo puesto, conoció a una chica con la que comenzó un romance. Los días que decía estar cursando en la universidad, le mandaba fotos luciendo su guardapolvo blanco. Con falsa modestia, solía contarle que era el jefe de todos los practicantes. No es difícil imaginar que frente a este currículum todos pronosticaban para él un futuro lleno de honores.
Pero la ilusión se vino abajo cuando en el 2021 una grave denuncia llegó a las delegaciones del municipio. En aquellas líneas se acusaba de que Nacho no solo no estaba en el 5º año de la carrera de medicina, sino que directamente jamás se había formado al respecto. Hubo un grupo de personas que quiso creer que todo se trataba de un error, pero entonces las irregularidades empezaron a salir a la luz. Eran muchas y habían llegado a ser fatales. Según pudieron corroborar quienes se dispusieron a investigar el caso, una familia acusaba a Nacho de ser un asesino. Estas personas aseguraban que Nicolás Bertol, un hombre de 29 años, había muerto por la negligencia del falso doctor. La secuencia había sido la siguiente. Nicolás había colapsado por fallos respiratorios y Nacho había llegado al lugar justo cuando sufría un ataque al corazón. En ese momento todos le habían pedido que por favor hiciera algo. Nacho, frente a la incredulidad de todos, se había quedado sin poder hacer nada. ¿La razón? Básicamente no sabía qué hacer en esas circunstancias. La muerte de Nicolás fue una de las tantas evidencias que empezaron a acumularse. Cuando la justicia ya no tuvo dudas, acorraló a Ignacio Marín, que no tuvo más opción que admitir que había estado usando identificaciones apócrifas durante todo el tiempo. El joven llegó al juicio imputado por los delitos de homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa. Sin embargo, quienes lo habían puesto en el banquillo de los acusados no querían que solo se hiciera justicia y se lo condenara a él, sino que pedían que se investigara el porqué de sus mentiras hubieran llegado tan lejos. La polémica solo atinó a crecer cuando Ignacio señaló al exministro de Salud y al coordinador del Centro de Operaciones Especiales como los responsables de lo que había pasado. Según su testimonio, estas dos personas lo habían alentado en su mentira y habían sido los encargados de brindarle los papeles y recetas para que pudiera llevar a cabo las innumerables estafas. ¿Podía ser esto cierto? Entonces no se trataba de un chico que se había burlado del sistema, sino que del sistema mismo generando una estafa interna. ¿Con qué necesidad se había avalado este acto de corrupción? ¿Por qué habían decidido trabajar con un médico falso en lugar de trabajar con personal calificado? ¿Era para poder manipular cierta información, para ahorrar costos? Nunca quedó muy en claro la situación final de los involucrados. Solo trascendió que Ignacio fue condenado por sus fraudes, pero se consideró que no había tenido que ver con la muerte de Nicolás Bertol. Hoy, el muchacho cumple una condena de 7 años. Pasa sus días estudiando Derecho. Espera poder salir de la cárcel antes de cumplir los 30, con un título bajo el brazo. Un título que esta vez será de verdad. ¿Es Ignacio Martín apenas la punta del iceberg de una red de maniobras oscuras que se realizan desde las entrañas mismas de los organismos oficiales de salud? Muchos creen que sí, que los verdaderos estafadores, los que estuvieron detrás de todo este asunto, todavía siguen impunes, como lo que sucede también con los estafadores del próximo puesto. Unos estafadores que no se movían en el ámbito de la medicina, pero sí se movían en el ámbito del fútbol. Puesto número 2. Un futbolista abandonado a su suerte. El 2023 comenzó siendo un año lleno de posibilidades para el jugador de fútbol Davis Agesa Amusu. Davis era oriundo de Kenia y el año anterior había finalizado una exitosa temporada en la Primera Liga. Si bien no lograba llamar la atención de los dueños de otro club tanto como deseaba, lo cierto es que estaba conforme con su desempeño y sabía que estaba por encima de la media. Sin embargo, también sabía que el tiempo es un factor de vital importancia en el mundo del deporte. Davis tenía miedo de nunca salir del calificativo de joven promesa. Su pesadilla era un día despertar y descubrir que ya no era ni joven ni promesa. Por eso, de un día para el otro, decidió reforzar y redoblar los esfuerzos para poder cumplir su sueño. No solo comenzó a entrenar con más asiduidad, sino que empezó a buscar consejo para contratar a un agente que pudiera posicionarlo donde creía que merecía en el competitivo mundo de los jugadores de fútbol. Fue un entrenador local el que le pasó el contacto de un agente que decían tenía una visión maravillosa y había ayudado a que la carrera de muchos ídolos despegaran. Davis lo contactó sin dudarlo, pero también sin saber que aquello sería el inicio de una terrible pesadilla. El supuesto representante no estaba en el país y todas las negociaciones las hicieron de modo virtual. En sus redes el hombre se jactaba de trabajar con los mejores clubes de fútbol y estaba en fotos con destacados dirigentes. Tras algunas extensas llamadas y luego de analizar el perfil de Davis, el representante le dio una buena noticia. Podía ficharlo en un club de Malasia. ¿Qué significaba esto? Que Davis por fin iba a poder jugar en el exterior con un jugoso contrato de por medio.
Era una de esas chances que dicen que solo se da una vez en la vida. Sin perder un segundo, Davis actualizó su visa y su pasaporte, compró los pasajes de avión con rumbo al país de Asia y le transfirió a su flamante representante una gran suma de dinero en concepto de adelanto. Si bien ese dinero era muchísimo para el jugador, confiaba en que iba a recuperar el doble de esa suma en pocas semanas. Confiaba en sí mismo y había decidido apostar al 100%. Tan ilusionado estaba que no se asustó cuando llegó a Malasia y nadie lo estaba esperando. No se asustó cuando pasaron las horas y el agente dejó de contestarle. No se enojó cuando se hizo de noche y aún seguía dando vueltas por el lugar con su valija. Creía que todo era un malentendido. Cuando cumplió 24 horas en el aeropuerto, la realidad le cayó como un baldazo de agua fría. Lo habían estafado. Lo peor, Davis no tenía dinero para un pasaje de vuelta. Apenas pudo pagarse unas noches en un hotel y luego no le quedó más remedio que empezar a dormir en la calle. Luego de pasar unos días arreglándoselas en la intemperie, alguien escuchó su historia y se apiadó de él, dándole un trabajo temporario. El jugador pudo comunicarse con su familia y les contó avergonzado lo que le había pasado. La familia en cuestión organizó una colecta virtual y cuando estaban llegando a juntar la plata para el pasaje, un usuario anónimo los estafó y les robó hasta el último centavo. Davis parecía condenado. Pero entonces toda su odisea llegó a oídos del Sindicato de Futbolistas de Kenia, que a su vez se puso en contacto con FIFPro África y el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Malasia. Entre todos evaluaron lo que estaba sucediendo y para el 27 de septiembre de 2023, luego de 4 meses lejos de sus seres queridos, Davis volvió a su tierra, con lágrimas en los ojos y un sueño roto. Jamás pudo rastrearse la información real de quién llevó a cabo la estafa, aunque todos especulan que se trata de profesionales que siguen en acción, quién sabe ahora bajo qué máscara. Quien sí resultó atrapado por la justicia es el protagonista del puesto número 1, un estafador que se dedicaba a engañar a mujeres y a robarles algo más que el corazón. Puesto número 1, el estafador de Tinder. En 2011 se lanzó al mercado una aplicación que generaría una revolución en lo que a citas refiere. Hablamos de Tinder. Esta aplicación cuenta con una gran popularidad en la actualidad y no son pocos los que deciden usarla para concretar un encuentro con una eventual pareja. Sin embargo, muy desde el principio esta aplicación fue señalada como un potencial peligro. ¿Cómo saber que no vamos a terminar coincidiendo con una persona que en lugar de buscar pasar un buen rato, está buscando una víctima? A medida que el tiempo pasó, la seguridad dentro de esta y otras aplicaciones se fue poniendo más rigurosa, pero del mismo modo crecieron en ingenio las trampas en las que uno podía caer. Y una de las personas que más daño ha hecho dentro de Tinder es un hombre conocido como Simon Leviev. Simon Leviev se presentaba como hijo de un famoso millonario que se dedicaba a la comercialización de diamantes. Bastaba en comenzar un intercambio con su perfil para que empezara a mostrarse imágenes y videos que no hacían otra cosa que confirmar su posición social privilegiada. Simon se mostraba en hoteles lujosos, aviones privados y siempre acompañado de guardaespaldas. Era cordial para el diálogo, pero también algo reservado. A quien quisiera oírlo contaba que vivía con cierto miedo, porque era difícil no tener enemigos en un ámbito donde se manejaba tanto dinero. Con el paso de los días y las semanas, Leviev se ponía insistente con el asunto de que alguien lo perseguía. Transfería esas paranoias a las mujeres con las que estaba iniciando una comunicación y más temprano que tarde las convencía de que le mandaran dinero. Según expresaba, a pesar de contar con millones y millones, sus cuentas podían ser rastreadas por personas poco deseables, por lo que precisaba hacer las cosas de ese modo tan sospechoso. Al principio se encargaba de devolver el valor pedido más un plus, siempre en tiempo y forma. Pero luego las chicas que hablaban con Leviev se llevaban una gran sorpresa. El hombre dejaba de hablarles y las borraba de sus vidas, como si nunca se hubieran conocido. Se llevaba con él miles y miles de dólares que jamás iba a devolver. Toda la farsa comenzó a salir a la luz cuando las víctimas de este hombre comenzaron a unirse y decidieron exponerlo públicamente. ¿Cómo lo hicieron? Con un documental que se estrenó en Netflix y que dejó de manifiesto el modo en que este sujeto manipulaba todo su entorno para salirse con la suya. Sin embargo, aquello fue apenas el comienzo de la polémica. La indignación escaló a niveles inhóspitos cuando se conoció la verdadera biografía de quien se autoproclamaba como uno de los multimillonarios más renombrados del planeta. Primero y principal, su nombre no era Simon Leviev, sino Shimon Yehuda Hayu.
Shimon había nacido en 1990 en Tel Aviv y era parte de una familia ultra ortodoxa judía. De muy pequeño había resaltado por su carisma e inteligencia, pero también por ser propenso a meterse en problemas. A los 21 fue acusado de fraude por sustraer y cobrar cheques de personas para las que había trabajado. Cuando se enteró de que las fuerzas de seguridad estaban tras su paso, huyó hacia Europa con un pasaporte falso. Nada se supo de él hasta 4 años después, cuando una noticia puso a todos en alerta. Había sido atrapado en Finlandia, donde tras embaucar a un grupo de mujeres, lo habían sentenciado a 3 años de prisión. ¿Y luego? ¿Había salido tras las rejas con ansias de convertirse en una mejor persona? No. Más bien podemos decir que el tiempo encerrado lo había ayudado a pulir sus planes para no detenerse en su carrera delictiva. Se había cambiado el nombre a Simon Leviev, había encontrado Tinder y el resto ya lo saben. Cuando todo su accionar quedó a la vista del mundo, volvió a apelar a sus pasaportes falsos para dirigirse a Grecia. En Atenas lo estaban esperando un grupo de uniformados que lo extraditaron a Israel. Allí lo condenaron a 15 meses de prisión y al pago de una gran multa. Vale la pena remarcar que a pesar de que está libre bajo la justicia de Israel, hay procesos por fraude abiertos en su contra en el Reino Unido, en Noruega y en los Países Bajos. El hombre sostiene que siempre fue inocente y que las mujeres que hicieron el documental en su contra solo son exparejas despechadas. Su versión de la historia la reflejó en un libro autobiográfico que en pocas semanas se convirtió en bestseller. Viendo que su popularidad iba en ascenso, el ahora influencer quiso verificar sus cuentas de las redes sociales. Para esto se contactó con él una mujer que decía ser una trabajadora de Meta. Tras sacarle $6.000, la susodicha dejó de escribirle. El estafador finalmente había sido estafado. Pero obviamente no vamos a terminar el top con este caso. Muchos de ustedes saben que los que se quedan hasta el final tienen un bonus track. Y esta vez es un bonus track doble, doblemente estafador y doblemente bizarro. Bonus track. Brad Pitt y Elon Musk en problemas. En septiembre de 2024, una banda de ciberdelincuentes dieron un golpe maestro en España. Su modus operandi, sencillo, hackearon una página de un club de fans de Brad Pitt y empezaron a comunicarse con mujeres que eran miembros de la misma. En los mensajes se hacían pasar ni más ni menos que por el actor norteamericano. Todo arrancaba con un simple pero torpe intercambio que el supuesto Brad Pitt hacía en español con estas mujeres. Les agradecía por ser parte del fan club y luego hacía algunos chistes. Si la otra persona le creía o al menos dudaba, ya no había vuelta atrás. Aunque cueste creerlo, fueron muchas las mujeres que cayeron en la estafa. Las autoridades anunciaron que la red de delincuentes actuaba de modo muy organizado y sistemático, eligiendo como víctimas femeninas que compartían un mismo perfil psicológico y etario. Todas eran mujeres adultas mayores con problemas de autoestima. Aunque el caso primero despertó ciertas burlas, pronto se pidió desde los medios de comunicación empatía para con las personas damnificadas. En paralelo se hicieron campañas para intentar alertar a los más vulnerables y darles herramientas para que no cayesen en estafas de este calibre. La Guardia Civil de España no dejó de subrayar la soledad de las personas que habían perdido su dinero. Muchas personas que quedan aisladas de su entorno no pueden evitar caer en un engaño cuando reciben de pronto una demostración de afecto virtual. Demostración de afecto que el mundo real les viene negando desde hace décadas. Sin lugar a dudas, quienes buscaban generar un daño habían logrado ver estas falencias y se habían abusado de la situación, construyendo una fantasía quizás irrisoria, pero con la que acumularon una fortuna. Algunos análisis posteriores demostraron que efectivamente algunas de las mujeres no creían que fuera realmente Brad Pitt el que les hablaba, y más habían dudado cuando el otro les había pedido dinero. Pero así y todo, se habían dejado seducir por las artimañas de los malhechores. ¿Por qué? Simple. Sabían que estaban perdiendo dinero, pero las ilusionaba saber que del otro lado había una persona que al menos por unos segundos les estaba prestando atención. Estos delincuentes habían creado una red de cuentas bancarias abiertas con documentación falsa de personas de nacionalidades africanas y hasta empleaban intermediarios para que fuera imposible rastrear sus cuentas reales. Si bien se hicieron varios registros domiciliarios, lo cierto es que la organización está lejos de ser desbaratada. Jeffrey Moynihan, un hombre norteamericano de 56 años, no corrió la misma suerte. El sujeto fue arrestado tras hacerse pasar por Elon Musk y estafar a una mujer de 74 años en Facebook. Durante varios meses en 2023, Moynihan intercambió mensajes con la víctima, cultivando una relación de confianza y credibilidad. Hablaron de sus familias, de sus proyectos, del futuro del país y por supuesto de finanzas. El falso Elon Musk le dijo a la mujer que le caía tan bien que iba a darle una oportunidad única.
Le dijo sin vueltas que le invitaba a invertir en sus empresas. Así fue como la persuadió para que realizara importantes inversiones de dinero, prometiendo retornos millonarios. Este caso es otra muestra de cómo este tipo de delito forma parte de un problema mucho más amplio que afecta de manera desproporcionada a los adultos mayores de todo el mundo. Se trata de personas con recursos tecnológicos más limitados, que se enfrentan a modos desconocidos de ser embaucados. Todos los puestos de este top, sin embargo, nos dejan en claro que el peligro es para todos y que nadie tiene que sentirse lo suficientemente seguro como para decir que jamás caerá en una de estas trampas. Básicamente porque es imposible saber quién está del otro lado. Lo más probable es que para cuando nos demos cuenta de que mordimos el anzuelo ya sea demasiado tarde.